Un cordial saludo para todos. Continuamos con nuestros videos a los cuales nos está obligando esta medida sanitaria de cuarentena y hacemos la recomendación, la invitación a que mantengamos esta cuarentena, a que nos quedemos en casa y seguimos entonces con los estudiantes haciendo estos videos para suplir las clases no presenciales por estos días. Hoy vamos a conversar sobre la figura del armador. En nuestra última clase presencial estábamos haciendo alusión a la definición del armador, a las gestiones que se ejercen sobre la nave, la gestión náutica, la gestión comercial del buque, y esto nos fue llevando a que desembocásemos en las figuras contractuales del fletamento, del arrendamiento a casco desnudo. Hoy vamos a continuar de fondo con el armador en el sentido de dilucidar cuál es el régimen de responsabilidad que la norma establece en cabeza de este personaje. Vamos inicialmente a citar algunas de las obligaciones que el Código de Comercio, en el artículo 1478, establece en cabeza del armador. De estas obligaciones que el Código enumera, me quiero referir puntualmente a aquella según la cual el armador está obligado a responder civilmente por las culpas del capitán, del piloto práctico y de los miembros de la tripulación. Voy a tomar de estas obligaciones la de responder civilmente por las culpas del capitán, del práctico y de la tripulación, la que hace referencia al hecho que el armador está en la obligación de responder civilmente por las culpas del capitán. Esta es la regla general. De hecho, el artículo 1479 del mismo Código de Comercio establece que el armador tiene que responder por las culpas del capitán, aun en los casos en los que la designación del capitán le haya sido ajena. Nosotros ya veíamos que en el contrato de fletamento, por ejemplo, en el fletamento por tiempo, la persona que es el fletante del barco entrega la nave con capitán. Y resulta que aquel que es el fletador, que toma la nave y la va a explotar por un tiempo determinado, no nominó a ese capitán. Lo que la norma nos está diciendo es que en aquellos casos en los que el armador no hubiere sido quien nominase al capitán, en todo caso, el armador tiene que responder por las culpas de ese capitán. Ahora bien, hay unas excepciones a esa obligación. Es decir, hay unos casos en los cuales, no obstante existir culpa del capitán, el armador no va a responder por esas culpas. El artículo 1479 hace referencia a cuáles son esas excepciones y nos dice que en primer lugar el armador no puede responder por las culpas que le sean propias al capitán, es decir, que sean hechos ajenos a la navegación. Pensemos por un momento en una situación según la cual el capitán, un barco que llega, atraca en Cartagena, el capitán desembarca de noche, se va a un establecimiento público, entra a un sitio donde hay ingesta de bebidas embriagantes, hay desmanes por parte del capitán, no paga la cuenta, lesiones a personas, daños a los bienes de ese establecimiento. Esos hechos que son culpa del capitán no pueden ser asumidos por el armador por el solo hecho de que son situaciones ajenas a la navegación. Quiere entonces decir que el armador responde por las culpas del capitán en la medida en que esas culpas del capitán sean imputables a hechos propios de la navegación, a hechos que tengan relación con la navegación. Pero si son hechos ajenos, entonces el armador no va a responder por esas culpas. Segunda excepción, dice el Código de Comercio que el armador tampoco responderá por las culpas del capitán cuando éstas tengan que ver con situaciones en las que el capitán ha obrado, ha actuado como delegado de la autoridad pública. Sabemos que el capitán tiene obligaciones como por ejemplo levantar actas de defunción. El capitán tiene obligaciones como por ejemplo levantar actas de nacimiento. Además de eso, el capitán puede celebrar matrimonios, el capitán puede también, en caso de riesgo, puede recibir el testamento de la persona que está en estado de riesgo. Entonces fíjense cómo todas estas obligaciones del capitán, que ejerce no como delegado del armador, sino que las ejerce como delegado del Estado, de la administración pública, si en desarrollo de esas funciones
llegan a haber algunos perjuicios que deba soportar alguna persona de manera injustificada por el obrar negligente del capitán o el obrar incluso fraudulento del capitán, no va a poder no va a poder tener acciones contra el armador, porque estos son acciones o hechos que el capitán está ejerciendo no como delegado del armador, sino como delegado del Estado, delegado de la autoridad pública. En ejercicio de esas funciones del capitán como delegado de la autoridad pública, el armador no tiene responsabilidad. El capitán tendrá que asumir las culpas de sus propios hechos, de sus propias negligencias. Otra de los hechos que la norma enlista, según el cual el armador no está obligado a responder por las culpas del capitán, es cuando se trata de situaciones de salvamento. Esto es un hecho o una situación muy importante. Cuando hay salvamento marítimo, que ya voy a decir qué es eso, cuando hay salvamento marítimo, si fruto de una operación o una acción de salvamento se ve comprometida la responsabilidad o la culpa del capitán, esa culpa no va a ser asumida por el armador, el capitán tendrá que defenderse solo. ¿Qué es salvamento? En Colombia hay una especie de distinción entre dos figuras que son el salvamento y la asistencia. Hoy día se habla indistintamente de ellas, se dice que hablar de salvamento y hablar de asistencia es exactamente lo mismo. Antes se hacía una diferenciación según la cual había asistencia cuando una nave le prestaba ayuda a otra embarcación que se encontraba en situación de peligro a efectos de prevenir un siniestro. Había asistencia porque el buque prestaba una ayuda y esa ayuda era necesaria para que el buque que estaba en peligro no entrara o no se ocasionara respecto a esa nave un siniestro. Y había salvamento cuando el buque no estaba en situación de peligro, sino que el buque estaba ya siniestrado. Existiendo ya el siniestro, al prestar el socorro, al prestar la ayuda, esta no se calificaba como una asistencia, sino propiamente como un salvamento. Esto quiere decir que en ese momento se establecía una diferenciación entre la asistencia y el salvamento. Hoy día, repito, se habla indistintamente de asistencia o salvamento como la ayuda, la acción que una nave le presta a otra que se encuentra en peligro o que ha sido siniestrada, con el ánimo entonces de socorrerla a esa situación de peligro en la que la embarcación se encuentra. Existen normas internacionales, convenio por ejemplo de 1910, del cual Colombia es parte, que regula la figura del salvamento. Actualmente el convenio que a nivel mundial está rigiendo es el convenio de 1989 sobre el salvamento. Colombia no ha hecho parte, no ha adherido a esa convención de 1989. En todo caso, en nuestro Código de Comercio, que es del año 1970-71, existen disposiciones en materia de salvamento, pero que recogen lo que el convenio de 1910 establecía sobre el particular. ¿Qué tenemos que rescatar de esta figura del salvamento? Que en el salvamento, generalmente, cuando éste se presta respecto de bienes, porque es obvio que el salvamento no solo lo podemos prestar a los bienes, al barco, a las mercancías, sino que también hay salvamento sobre las personas, sobre el capitán, sobre la tripulación, sobre los pasajeros. Cuando el salvamento se presta sobre bienes, es decir, sobre el barco, sobre las mercancías, existen tres conceptos económicos que debemos tener en cuenta. Cuando el buque que presta la ayuda o la persona que presta la ayuda al buque que está en situación de peligro logra tener una acción exitosa, es decir, hay un resultado eficaz, el buque que estaba en peligro es salvado, entonces existe ahí un concepto económico que se conoce como remuneración o premio. Es decir, si alguien presta la ayuda es efectiva, la ayuda es exitosa, a esa persona que prestó esa ayuda exitosa se le debe remunerar, se le debe dar un premio por haber hecho esa acción de salvamento. Ese premio se va a tasar en función de ¿qué? En función del valor de la nave que ha sido salvada, en función de las mercancías que han sido salvadas, en función de la experiencia que tiene el salvador, el que prestó el servicio de salvataje, en función del tiempo invertido, en función de los recursos que gastó para esa acción de salvamento, en función del peligro al cual se expuso.
Entonces todo ello debe ser valorado a la hora de cuantificar el monto de esa remuneración o premio. Aquí para la remuneración o premio opera un principio que se conoce como el no cure, no pay. Si no se salva, no se paga. O sea, si no es exitosa la acción, no hay derecho a remuneración. Estas remuneraciones generalmente son pagadas por los buques salvados, aportando una garantía para amparar el monto que la empresa salvadora estima que es el valor de su salvataje. Pero ese monto que es estimado y que es garantizado por una garantía, una caución, por una letter of undertaking, una carta de entendimiento que expiden los clubes de P&I de los barcos, los aseguradores de los barcos, expiden estas garantías, amparan el monto, amparan el valor que se estima y se sujeta a arbitraje esa cuantificación, o es llevada a la asociación internacional que se conoce como Asociación de Salvadores de Londres. Allá en Londres esta asociación es la que, con los parámetros que he citado, es decir, el valor de la nave salvada, el valor de las mercancías, el riesgo al que se expuso el salvador, los costos en que incurrió, todos esos ítems que se tienen en cuenta la Asociación de Salvadores de Londres, entonces tasa el monto o el valor al cual asciende el premio o la remuneración. Ese es el primer concepto, premio o remuneración. Hay un segundo concepto que es el concepto conocido como compensación. ¿Cuándo opera la compensación? La compensación opera en los casos primero en los que se trata de salvamento de personas. Si alguien presta una ayuda a un barco donde la tripulación está en peligro y lo que salva no son los bienes sino al capitán, al piloto práctico, a los tripulantes o a los pasajeros de una nave, si se hace esta acción salvando personas, no se puede luego cobrar un premio o una remuneración porque es un acto de humanidad. Pero lo que sí está claro es que la persona que invirtió unos recursos para salvar a esas personas, para salvar a ese capitán, a ese práctico, a esos tripulantes, debe por lo menos recibir compensación de los costos en los que incurrió. Entonces hay un primer escenario en el cual se da esta figura de la compensación. Cuando hay salvamentos de personas, lo que se hace es devolver los costos en los que la persona incurrió. Ahora, segundo escenario, cuando el salvamento se hace sobre bienes, pero no fue exitoso. Recordemos que si el salvamento es exitoso, hay lugar a la remuneración o premio. Pero si no es exitoso, el barco se hundió, por ejemplo, el barco se incineró, el barco naufragó, el barco se encalló, cualquiera haya sido el resultado, no fue exitoso la acción del salvador, y por tanto a lo que tendrá derecho simplemente es a que le compensen los costos en los cuales incurrió. El convenio de 1989 sobre salvamento establece que esa compensación puede ir acompañada de una pequeña utilidad. No dice cuánto, ¿no? Dice una utilidad, se puede estimar el 10%, un valor de los costos, digamos, aumentados en un concepto de utilidad menor, pero en todo caso es eso, una compensación, no es un premio, no es una remuneración. Y el tercer concepto se conoce como compensación especial. Esto de la compensación especial no está previsto en el convenio de 1910, del cual Colombia es parte, no está previsto tampoco en nuestras normas del Código de Comercio, sino que viene establecido en el convenio de 1989 sobre salvamento marítimo. Esta convención de 1989 sobre salvamento marítimo establece que habrá lugar a una compensación especial cuando el salvador que ha prestado la ayuda a la nave ha logrado, más allá de salvar o no los bienes, lo que ha logrado es minimizar o evitar daños al medio ambiente. Escuchen el estornudo de mi hijo que quien está filmando. Si se logra salvar, bueno, y el estornudo no es coronavirus, claro. Entonces, si se logra salvar la nave, pues habrá derecho, como he dicho, a la remuneración o el premio. Pero si lo que estamos es minimizando o evitando daños al medio ambiente, el que ha prestado esa ayuda y ha logrado ese resultado
va a tener derecho a que se le entregue una compensación especial. ¿Cómo así compensación especial? Hombre, que no es la remuneración, no es el premio, pero tampoco es la mera compensación de la que acabo de hablar, sino que se trata de entregar si el costo en el que incurrió, o sea, la compensación, más la utilidad o pequeña utilidad de la que he hablado, se le compensa, pero se le entrega un monto adicional. Ese monto adicional va a oscilar entre el 30 y el 100% de esos costos en los que se incurrió. Ejemplo, yo estoy salvando una nave, incurrí en costos para salvar esa nave, gasté $100,000 para el salvamento de esa nave. No la logré salvar, la nave se hundió, pero logré sí que el tanque de combustible no colapsara, no hiciera vertimiento, y con paños absorbentes, con líquidos dispersantes, con barreras, logré contener la mancha de ese combustible que estaba siendo vertido al mar. Esa acción que me llevó a que se minimizaran los daños al medio ambiente me traerá una recompensa. Esa recompensa será el valor de mi costo, o sea, los 100,000 en los que yo incurrí, los $100,000 en que incurrí, aumentados entre un 30 y un 100%. Es decir, que yo podré obtener 130,000 hasta $200,000, si bien no salvé la nave, entonces sí por haber evitado o minimizado daños al medio ambiente. Ahora, ¿qué pasaría si yo logro tanto el salvamento de la nave como la minimización de daños al medio ambiente? ¿Tendré derecho a la remuneración o premio y además a la compensación especial? La respuesta es no. Habrá solo lugar a recibir en este caso la compensación especial cuando hay salvamento exitoso, si la compensación especial, al cuantificarla, es mayor que lo que yo debo obtener por remuneración o premio. Si la compensación especial está por debajo del valor que yo debo obtener por remuneración o premio, obtendré solo el valor de la remuneración o premio. ¿Okay? Entonces, no son compatibles estos dos conceptos, el de la remuneración o premio y el de la compensación especial. Repito, tendré derecho a la compensación especial cuando ha sido salvamento exitoso, si logro es decir, si el monto de la remuneración o premio es mayor, si el monto de la compensación especial es mayor que el monto de la remuneración o el premio, solo en ese caso. Bien, dicho esto, que me tocó decirlo porque hemos tocado que el armador no responde en los casos en los que hay salvamento, lo que acá quiero decir es que si el capitán, realizando un salvamento al cual está obligado, porque hay un convenio internacional conocido como el SOLAS, que se creó por allá por el año 1914 con ocasión del hundimiento del Titanic. El Titanic, una vez ocurre, cerca del año 1912, 1913, ocurre el hundimiento del Titanic, se redactan normas tendientes a prevenir este tipo de sucesos, en los cuales lo que se buscaba era, con estos convenios, garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. De hecho, por sus siglas SOLAS en inglés, es que es conocido este convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar. Su versión que hoy día está en aplicación es la de 1978, con una serie de anexos que los países vienen incorporando. Entonces, esta decisión, esta convención del SOLAS, obliga a los capitanes de las embarcaciones que cuando ven naves que están en peligro, le presten ayuda a los buques, y los capitanes estén obligados a hacerlo so pena de sanción. Entonces, si un capitán, prestando esta ayuda a la cual está obligado, compromete su responsabilidad, va a ocurrir que el armador, que por regla general tendría que responder por la culpa del capitán, no tenga ninguna responsabilidad. La norma está diciendo con claridad que el armador no responde por las culpas del capitán en estos casos en los que hay salvamento. Son entonces esos los casos en los cuales el armador no responde por las culpas del capitán. Ahora bien, hablemos de aquellos casos de la limitación de la responsabilidad de los armadores. En este caso, quisiera ser muy preciso en lo siguiente. Por regla general,
los armadores gozan del principio de limitación de la responsabilidad. Existe un convenio internacional sobre la limitación de la responsabilidad emitido en Londres cerca del año 1979 sobre la responsabilidad de los armadores de las naves. Colombia no es parte de este convenio sobre limitación, pero lo que quiero decir es que el convenio de limitación de la responsabilidad es un principio general. Tenemos un principio, el de la limitación de la responsabilidad, que aplica a los armadores por regla general. En la antigüedad, en Roma, se le permitía al navis y al exercitor, el navis era el capitán, el exercitor era el armador, se les permitía abandonar su nave en manos de su acreedor. Y con ese abandono que hacían en las manos del acreedor, la deuda que tenía este navis o este exercitor quedaba extinguida. Eso empezó a construir el principio de la limitación de responsabilidad de los armadores hasta el valor de su nave. Esto es, con independencia de cuál era el valor de su deuda, estos pagaban hasta lo que su nave costara. En ese momento se les permitía la entrega de la nave. Hoy día se fue construyendo el principio, según el cual, y nosotros en Colombia lo tenemos, en nuestro artículo 1480, de hecho se establece que el armador responde hasta concurrencia del valor de su nave. Le añade a eso que se deben sumar al valor de la nave el valor de los accesorios de la nave y el valor del flete, es decir, de lo obtenido como ganancia, de lo obtenido por el desplazamiento de las mercancías que transporta. Cuando digo que el valor de la nave, más los accesorios, más el flete, ello es lo que se conoce como la fortuna de mar. Un armador responde hasta con su fortuna de mar. ¿Qué conforma la fortuna de mar del armador? El valor de su nave y el valor del flete que ha obtenido en ese tránsito, en ese desplazamiento en el cual haya nacido la obligación según la cual se trata. Pero fíjense que la norma está diciendo que es el valor de la nave más el valor de los accesorios de la nave. Lo que ocurre es que la nave tiene unas partes que llamamos principales, como por ejemplo el casco, el timón, esas que retirándolas de la nave será otra cosa menos nave, ¿no? Entonces, si yo retiro el casco, pues todo el barco se va al fondo. Si yo retiro el timón del barco, si yo retiro las máquinas del barco, el barco va a perder su propulsión, que es elemento esencial de la nave. El barco va a perder su dirección o su gobierno, que es elemento esencial de la nave. Entonces, las partes principales de la nave, así también el buque está conformado por partes accesorias y por meras pertenencias. Entonces, las partes accesorias son aquellas que adhieren al buque, pero no son esenciales, como por ejemplo los botes salvavidas de un barco, como por ejemplo